Mirad cómo mueve Mario Kart, es la verdad muy disfrutable, está muy bien, lo mueve genial. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Amiguitos viejuners, hace unos días saltó la noticia que el Mario 64 había sido portado a PC. Es decir, en un PC de los de ahora, un PC actual, podíamos llegar a jugar a ese juego sin ningún tipo de emulador. La verdad es que estaba bastante bien, iba muy bien, iba muy fluido. Y eso me hizo recordar algo, que en los años 90 ya podíamos jugar a Mario 64 en un PC. Eso sí, mediante un emulador y con un hardware muy específico, pero podíamos llegar a moverlo fluidamente. Esto tiene una historia detrás que es muy interesante, así que os invito a que os quedéis aquí y viajéis al pasado conmigo a los años 90. En el canal hemos probado infinidad de dispositivos destinados a emular plataformas de videojuegos retro, desde plaquitas estilo Raspberry Pi, pasando por TV Boxes. La verdad es que en muy pocos casos, o casi ninguno, han sido capaces de emular de una manera perfecta a Nintendo 64. Y qué decir de las portátiles chinas que os he ido analizando. Ninguna de ellas puede ejecutar perfectamente esta plataforma. La verdad es que Nintendo 64 fue una consola que tuvo bastante más complejidad técnica de lo que parece, y ese es uno de los motivos por los cuales es difícil de emular para máquinas poco potentes. O puede que el problema sea otro realmente. Nintendo 64 fue lanzada en el año 1996. En aquel momento, en el mundo de los videojuegos, nos encontramos en plena fiebre de las 3D. PlayStation 1 ya llevaba unos meses en el mercado y la competencia era muy dura, aunque al final ganó Sony como todos sabemos. La gente de Nintendo, con Nintendo 64, intentaron hacer algo épico. Para ello se juntaron con la empresa Silicon Graphics, SGI para los amigos, para diseñar un hardware espectacular, con el objetivo de vencer a todos sus contrincantes. Esta empresa había fabricado un chip llamado Multimedia Engine, el cual tenía unas capacidades 3D nunca vistas en el mercado doméstico. Dicho chip se incluyó en el diseño de esta consola. Además fueron los encargados de crear las estaciones de desarrollo para esta plataforma. ¿Tenéis curiosidad por saber cómo eran esas máquinas? Pues ya tardáis en darle al link que os dejo aquí arriba, dado que les dediqué un vídeo hace ya un tiempo en el canal. Eso sí, luego volver a este vídeo y continuad viéndolo. Aparte de este procesador tan peculiar, incluyeron memoria R de RAM en el diseño de Nintendo 64, para intentarla dotar de un gran ancho de banda entre la memoria y el procesador, para así conseguir que el procesador fuera bastante holgado. La idea era buena, pero la implementación no lo fue tanto. La verdad es que fue una máquina muy peculiar a nivel de hardware, lastrada por algunas decisiones de Nintendo que hicieron que no triunfara como debiera. Mientras tanto, en el universo PC, a finales de los 90, se comenzaron a ver las primeras aceleradoras gráficas 3D. Las más famosas, por cierto, fueron creadas por la empresa 3DFX, que fue fundada por ex empleados de la empresa SGI. ¿Os suena de algo, no? Gracias a esta tecnología, con una máquina Pentium 1 o Pentium 2 de la época, complementándola con una aceleradora gráfica Voodoo, podíamos llegar a disfrutar de juegazos 3D como nunca habíamos soñado en un PC, sobre todo los que estaban creados para la API Glide diseñada explícitamente para dichas aceleradoras. En aquellos años, parezco un cura, en aquellos años ya existían emuladores de muchas plataformas para PC, de NES, de Super NES, de consolas 8 y 16 bits, de Sega. Incluso llegaron a desarrollar emuladores de PlayStation 1 que iban bastante bien en según qué títulos. Por supuesto, también se interesaron por Nintendo 64. Existieron varios proyectos, uno de ellos el Project Unreality, que al final pues acabaron desestimándolo porque no acaba de funcionar bien. Todo esto ya así hasta el año 99. En el año 99, dos chicos desconocidos, Epsilon y Reality Man, presentaron el Ultra HLE, un emulador que prometía mover perfectamente Nintendo 64 en ciertos PCs de la época. Este emulador fue especialmente diseñado para aprovechar la potencia de los procesadores Pentium 2 de la época y de las aceleradoras gráficas Voodoo 3DFX. Esto fue todo un logro, al poder aprovecharse de esas tecnologías avanzadas para emular la peculiar consola de Nintendo. Inicialmente, cuando anunciaron que habían desarrollado el emulador, la comunidad no se los tomó demasiado en serio, dado que algunas personas lanzaron rumores de emuladores para esa plataforma que resultaron ser un fraude. La gente pensó que se trataba de otro fake más, de otras personas que habían hecho lo mismo, pero no tardaron en darse cuenta que el primer emulador viable de Nintendo 64 para PC había nacido. Viendo la historia de este emulador me han entrado muchas ganas de probarlo realmente en una máquina de la época, una máquina del año 98-99. Así que he rebuscado entre mi colección de hardware y he cogido una máquina que a todos os sonará. ¿Recordáis el PC Gamer aquel que os mostré con el primer SLI de la historia? Se trataba de un PC con dos procesadores Pentium 2 400, complementado con las dos primeras aceleradoras gráficas en usar SLI. Eran dos Voodoo 2 3DFX. Esta configuración estaba bastante bien, pero para probar cómo se emulaba en una máquina de finales de los 90, le he tenido que hacer algunos cambios. Le he quitado un procesador, así que se ha quedado solo con un procesador Pentium 2 400, dado que le he puesto Windows 98 y no es compatible con tener más de un procesador. A nivel de memoria RAM le he dejado los 512 MB que llevaba, y como tarjeta gráfica le he puesto una maravillosa Voodoo 3 3000 AGP de 16 MB. Además, como tarjeta de sonido le he puesto una Sound Blaster Live.
Por cierto, os recuerdo que si os gusta el hardware retro, en el canal tenemos una sección dedicada íntegramente a PCs gamer de otras épocas. Así que si os está gustando este vídeo, os recomiendo que os miréis los vídeos de la lista de reproducción que os dejo aquí arriba. Dicho esto, veamos qué puede hacer esta máquina con emuladores. Una vez instalado Windows 98, segunda edición, le he instalado todos estos emuladores que veis. Para poder jugar no tenía a mano ningún mando de la época, pero he lanzado una oración viejuna a los dioses chinacos y me ha dado por probar uno de esos mandos clónicos chinos baratos, que son USB, que venden en Amazon. Me refiero a estos mandos típicos que se utilizan para Raspberry Pi y FreePad. O sea, he alucinado. Lo he pinchado, Windows 98 me lo ha reconocido y de hecho algunos emuladores que he probado me lo han permitido configurar, así que ha sido una verdadera pasada. Comencemos con las pruebas. El primer emulador que os voy a mostrar es este emulador de Nintendo NES. Se trata del FCE Ultra. Cuando nos movemos con el juego y tal, pues vamos viendo que el scroll es un poco raro. Tiene un pequeño efecto de screen tearing, pero no lo hace siempre, es en algunos momentos del juego. De todas maneras, no es nada importante. Esta plataforma es perfectamente jugable en esta máquina, así que podemos disfrutar bastante bien de este Mega Man 2. Pasemos a ver otro emulador. ¿Algunos de vosotros os suenan estos menús? En su momento, muchísimos de nosotros echábamos muchas horas a este emulador. Se trata del ZSNES, un emulador de Super Nintendo, cuyos menús son muy reconocibles. Una vez jugando es un placer usar este emulador, la verdad es que me ha permitido usar el mando chinaco, que os he comentado, así que es todo un lujo. Los juegos más normales de emular funcionan bastante bien, como podéis observar, y si subimos el listón y nos vamos a juegos con chips especiales, observamos que los pueden mover bastante bien, cosa que no podemos decir de algunas máquinas actuales portátiles que a veces os traigo al canal. También teníamos emuladores de plataformas Sega, como este emulador que podía emular Master System. Como veis, lo emula perfectamente, no hay ningún tipo de problema, ningún efecto raro, ni nada, era perfectamente disfrutable. Dentro de la moda de los emuladores de finales de los 90, teníamos el mítico Blim, era un emulador de PlayStation 1 que al final tuvo que desaparecer por presiones de Sony. Este emulador era capaz de correr juegos de PlayStation 1 desde nuestro lector de CD del PC, ya fueran originales o copias Princo. De hecho, podía correr bastante bien títulos como Tekken 3, como podéis observar. Eso sí, este programa tenía muchas limitaciones, no era compatible con todo el catálogo de esta plataforma. Como veis, por ejemplo, probando un juego que no estaba soportado, Tombi, lo emula de una manera bastante deficiente. Años después de Blim aparecieron emuladores como este que veis, que funcionaban bastante mejor, pero en esta máquina tan antigua a veces tiene algún parón que otro este emulador. Aún así tiene mérito este emulador porque puede correr bastantes más juegos que Blim. Y por fin aquí tenemos Ultra HLE, un emulador que nos permitía mover Nintendo 64 con una fluidez insospechada en un PC. Como podéis ver, Super Mario 64 lo mueve bastante bien. En algunos momentos sí que se advierte algún pequeño defecto gráfico en algún punto del juego, pero prácticamente imperceptible. Por supuesto, si lo comparamos con un emulador actual, corriendo un PC de ahora, la suavidad no sería la misma. Pero ojo, tiene mucho mérito ver cómo se mueve este juego en un Pentium 2 400 de finales de los 90. Eso sí, este emulador tenía sus limitaciones. Como podéis ver en la lista de todo el catálogo que tengo puesta, no era compatible con todos los juegos de la plataforma. En el propio emulador nos indicaba el estado de la emulación para cada juego en particular. Muchos de ellos directamente no funcionaban, como podéis ver. Algunos no tenían audio, otros tenían fallos gráficos, otros arrancaba solo la intro y no hacía nada más. Para comprobar el rendimiento en juegos potentes he querido probar Killer Instinct Gold, que es un juego que es bastante pesado de emular, pero no ha habido suerte. Como veis, el emulador directamente peta. Qué recuerdos, de cuando petaban así los programas en Windows 98. Aún así es de valorar el trabajo que hicieron con este emulador. Mirad cómo mueve Mario Kart, es la verdad muy disfrutable, está muy bien, lo mueve genial. Está muy bien para una máquina viejuna como esta. Los creadores de este emulador dejaron el proyecto y tiempo después lo retomaron otras personas para actualizarlo. ¿Qué sería de nosotros, los amantes del retro, si no fuera por la comunidad de desarrolladores que crean este tipo de proyectos? Me ha dado por probar alguno de los juegos que hay en la lista, por ejemplo con Doom 64, pues bueno, la intro, que es una parte del juego que suele costar emular en algunas máquinas, en Raspberry Pi, etc. En este caso, como veis, se ve muy mal, se ve con fallos gráficos por todas partes. Aunque comenten en la lista del emulador que es jugable, bueno, es jugable para alguien que tenga unos ojos de un ser extraterrestre o algo así, como veis, o sea, es terrible, y hace un efecto muy infernal, por cierto, pero bueno, todo hay que decirlo que para hacer funcionar este emulador me ha sido muy complicado, sobre todo a nivel de drivers, DLLs, etc. Seguramente con otra máquina, con otra tarjeta gráfica o con otra versión de Ultra HLE, la que sacaron a posteriori, seguramente los juegos funcionen bastante mejor. Llegados a este punto, os invito a que hagáis un ejercicio de memoria. Recordad la cantidad de consolas y plaquitas que os he traído que no pueden con Nintendo 64, o incluso que no pueden ni con algunos juegos de Super Nintendo con chips especiales. Es curioso que en el año 98-99 ciertos PCs de la época ya pudieran emular con mucha más soltura ciertas plataformas que máquinas de hoy en día. Con esto podemos deducir que el problema de emular Nintendo 64 con ciertas máquinas actuales
no se debe únicamente al hardware, sino que es el software. El software no está bien optimizado para dicho hardware. ¿No creéis que esto es así? Al menos bajo mi punto de vista. Dejadme en los comentarios vuestra opinión porque me interesa saberla. Estoy seguro que algunos de vosotros os estáis preguntando, ¿este viejuner no prueba 007? Pues aquí lo tenéis. Está claro que siempre es un juego difícil de emular y se percibe que en este PC no va tan bien como Mario 64. Aún así no va del todo mal. De todas maneras, en los 90 muchos de los juegos no corrían en las máquinas originales a 60 frames por segundo, como sí que lo hacen en emuladores actuales. Además, en ese momento no estábamos tan obsesionados por los frames por segundo en los juegos como ahora. Solo queríamos disfrutar de nuestros juegos viejunos como si no hubiera mañana. Venga, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!